Buenas tardes, compañeros, maestros, al igual que yo, los que nos encontramos en distancia. Eh, pues mi nombre es Marcelo Iván Casas Herrera. Yo soy originario del estado de Sonora, de una ciudad que es frontera con Estados Unidos, y es por eso que me animé a hablarles sobre el tema de lo que es un agente banal, un poco de su historia y la importancia que tiene la figura del agente banal aquí en la frontera. Habrá personas que a lo mejor no conozcan lo que es un agente banal, habrá personas que sí los conocen, pero igual vamos a abundar un poquito el tema sobre las ventajas que tiene ser agente banal y sobre el impacto que tiene en nuestra sociedad en materia de comercio exterior. En mi ciudad, de donde soy originario, es algo muy común debido a que estamos en frontera. Existen alrededor de unos 30, 40 agentes banales en esta ciudad, por lo que pues es un giro empresarial muy común en esta ciudad. Así que voy a empezar por indicándoles en primer término qué es un agente banal. Un agente aduanal es una persona física que designa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de una patente, con el cual esta patente le da el privilegio de realizar despachos de mercancías y en materia de comercio exterior. Esta patente se dispone se conforma por cuatro números, el cual es la forma en que se identifica el agente aduanal para la Secretaría. El despacho de las mercancías pueden ser en distintos regímenes aduaneros, de los cuales existen seis regímenes aduaneros. En este caso, bueno, como ya bien lo decía, la patente aduanal está compuesta por cuatro números, de los cuales van a ser los números de identificación para tener identificado al agente aduanal en todas sus operaciones. De los regímenes aduaneros son normas que están destinadas para el fin a lo que va la mercancía, ya sea para introducción al país o para la exportación del producto hacia el extranjero. Es la finalidad a la que le vamos a dar a la mercancía. Tenemos regímenes aduaneros que son definitivos, que son temporales, tenemos los regímenes depósito fiscal, tenemos los de tránsito, tenemos los regímenes para la reparación, elaboración y transformación de la mercancía, y uno nuevo que tiene muy poco que acaba de entrar, pero tenemos el de recinto fiscalizado estratégico. Estos seis distintos regímenes, pues como les dije ahorita, son para darle el fin a la mercancía que se está importando o exportando. Después de esto, nos pasamos un poco a lo que viene siendo la historia del agente aduanal. El agente aduanal hace más de 100 años que se creó su figura dentro de nuestro país. Alrededor de los años de 1900, 1910, ya existían operaciones de comercio por el puerto de Veracruz. Comercializaban distintas mercancías con personas en Estados Unidos o con las islas cercanas que estaban por el puerto de Veracruz. En el tiempo de Venustiano Carranza, antes de entrar al poder como presidente de México, él detectó que en este puerto existían ciertas operaciones en las cuales no había una representación legal por parte de los ciudadanos mexicanos. Es por eso que cuando Venustiano Carranza entra al poder como presidente de México, ya una vez firmada la Constitución de 1917, el día 15 de febrero del año 1918, el 15 de febrero es cuando se agrega la figura del agente aduanal dentro de la Constitución, dándole así el poder para el poder que le otorga el Estado para poder fungir como representante en materia de comercio y así poder generar el cobro de los impuestos de las mercancías que en aquel entonces se comercializaban. Después de esto surgió lo que era el reglamento aduanero. En aquel tiempo se le llamaba a la normatividad que tenían para regular todas las operaciones de comercio, se le conocía como el reglamento aduanero.
A partir de esa fecha, hasta los días de hoy, el reglamento, que en aquel entonces se llamaba de esa manera, ha sufrido muchos cambios, ha sufrido muchas reformas, con cada una de las reformas a la Constitución que existen en nuestro país. Entonces, a la fecha de hoy tenemos lo que es la ley aduanera, que es la normatividad con la que se rigen los agentes aduanales. Esta ley estipula y regula todas las operaciones, todos los regímenes, tanto importaciones como exportación, y la manera de cómo es que van a actuar los agentes aduanales. En dicha norma, en dicha ley de lo que es la ley aduanera, establece los requisitos que se necesitan para poder figurar como agente aduanal. Estos requisitos los vamos a poder encontrar en el artículo 159 de la ley. Son 8 requisitos que establece la ley para poder fungir, poder acreditarse como agente aduanal. Los requisitos vienen desde ser mexicano por nacimiento, ser ciudadano mexicano, no haber sido condenado por algún delito doloso, no ser servidor público en activo o pertenecer a las fuerzas militares activamente, no tener parentesco, consanguinidad en línea recta o en cualquiera de las maneras que pueda contemplarse tener el parentesco con el administrador de la aduana de adscripción en donde se encuentre la patente. Debe tener título profesional. Algo muy importante sobre el título profesional es que en la ley aduanera del año de 1981 establecía como alrededor de 5 o 6 carreras que eran los posibles candidatos para tener y poder ejercer el ordenamiento del agente aduanal, las cuales consistían en debería ser el licenciado en Derecho, licenciado en Economía, contador público, licenciado en Administración. Ahora las nuevas reformas no establece una carrera en específico para poder fungir como agente aduanal. Simplemente pide tener un título profesional y después de tener el título profesional, tener acreditado como 5 años como mínimo experiencia en materia de comercio exterior, en materia aduanera. Debemos de estar registrados en el RFC, tenemos que estar registrados en el SAT y obviamente tener nuestras obligaciones fiscales al día, no deberle al fisco. Y por último tenemos la de debemos de pasar un examen tanto de conocimientos en materia aduanera como un examen psicotécnico que la misma autoridad impone a los nuevos prospectos de agentes aduanales. Algo importante que hay que resaltar en esto sobre los requisitos es que aparte de cumplir con estos requisitos para poder ser un agente aduanal, necesita existir una convocatoria por parte de la autoridad donde la autoridad indica que se abre la convocatoria para quienes quieran fungir como agente aduanal y cumplan con estos requisitos, enviar su información para empezar a agendar fechas de sus exámenes y ver si hay posibilidades de empezar a ser agente aduanal. El dato curioso en esto es que desde el año de 1998 fue la última convocatoria que se dio. Entonces tenemos más de 20 años que no existen convocatorias para nuevos agentes aduanales. Los que existen tanto aquí, de donde soy, y a nivel nacional, son agentes aduanales que tienen su patente hace años, porque como les digo, desde el 98 que no ha habido o no ha existido una nueva convocatoria, y pues hay muchas personas que están esperando que se abra esa convocatoria porque el ser agente aduanal pues puede tener un negocio que fortalezca sus ganancias, ya que pues hay muchas personas que se pelean por estos puestos. No son como tales funcionarios públicos directamente, pero sí son personas que de cierta manera contribuyen con la autoridad para ciertas acciones que más adelante estaré explicando un poco. Después de los requisitos y esta explicación, vamos a pasar a explicarles qué es lo que hace un agente aduanal, cuál es el trabajo del agente aduanal. Ya una vez que cumplimos con los requisitos, ya una vez que nos otorgan nuestra patente, nosotros, bueno, la persona que se encarga o que solicita ser agente aduanal
le otorgan el número de patente con una aduana de adscripción, que es donde va a tener la mayoría de sus operaciones. Entonces, aquí es donde entra qué es lo que hace el agente aduanal, cuál es el trabajo del agente aduanal. El agente aduanal se dedica más que nada a conllevar todo, es el experto en materia de comercio exterior, es el experto en conocer las leyes de la ley aduanera, es la persona capacitada de conocer sobre los tratados comerciales que tiene nuestro estado con otros países para la realización de transacciones comerciales. Entonces, aquí es donde empieza el trabajo real del agente aduanal. Vamos a hablar en específico, por ejemplo, de las importaciones y exportaciones. ¿Qué es lo que hace el agente aduanal para poder llevar a cabo una importación? El agente aduanal, aparte de conocer la normatividad aduanera, es experto también en conocer lo que es la clasificación arancelaria. ¿Qué es la clasificación arancelaria? Pues es la manera de cómo se clasifican las mercancías para conocer mediante una fracción arancelaria de qué manera se va a introducir al país. Con esta fracción arancelaria conocemos los impuestos y la base gravable, sobre los impuestos que tienen que pagar estas mercancías para poder introducirse al país. Aparte de eso, el agente aduanal cumple una figura de representación legal para los despachos aduaneros dentro de la aduana, ya que los importadores o exportadores no pueden acudir de manera personal para realizar un despacho, porque para eso es que está el agente aduanal. El agente aduanal, mediante un cargo conferido que el importador o el exportador firma con el agente aduanal, es como se crea esta figura de representación legal dentro de la aduana para el importador. Entonces, tenemos lo que son las operaciones de importación. Empezamos desde que un cliente necesita realizar una importación de X producto, podríamos decir frutas, verduras, muebles, algún producto en específico, pero todo nace de la necesidad del cliente de querer traer mercancía del extranjero. Cuando existe esa necesidad, el cliente, el importador, solicita al agente aduanal, el de que sea de su preferencia. Digo, como les comento, aquí localmente pues hay bastante competencia entre agentes aduanales, entonces el cliente acude con su agente aduanal de preferencia y le solicita, sabes que necesito importar mercancía y necesito traerla para una fecha estipulada, una fecha X, una semana, 2 semanas. Entonces el agente aduanal empieza a recabar la información que necesita para poder llevar a cabo esa importación. ¿Qué es lo que necesita? Necesita que le emiten una factura, necesitan los datos del transporte con los cuales va a traer su mercancía, la va a internar adentro del país. En caso de ser materia de difícil identificación, llámese en electrónicos, llámese en, no sé, mercancías de varios compuestos, se le solicita una información, una ficha técnica al importador con las especificaciones de lo que tiene esa mercancía. Y así con eso el agente aduanal poder clasificar esa mercancía y saber cuál va a ser la fracción arancelaria que se le va a dar. Ya que tenemos toda esta información, ya que contamos con todos los documentos que ocupamos para realizar la operación, ahora es cuando el agente aduanal entra y empieza a hacer la clasificación arancelaria. Una vez que cuenta con esa fracción arancelaria, a través de esa fracción arancelaria se va a conocer la base gravable sobre los impuestos que hay que pagar de esa mercancía. Hay mercancías que pagan aranceles, hay mercancías que no cuentan o que no están gravadas con aranceles, o hay otras mercancías que, por ejemplo, que son originarias de Estados Unidos o Canadá, que tenemos un tratado de libre comercio con ellos, no pagan este tipo de aranceles. Entonces, si el cliente, la mercancía que trae es de uno de estos países, le solicitamos el certificado de origen o el NAFTA, como mejor lo conozcan, para que con esto eliminamos lo que viene siendo el arancel que tiene que pagar esta mercancía. Cuando ya tenemos la fracción arancelaria, cuando ya conocemos en qué fracción va a ir esta mercancía, ahora sí, empezamos con lo que es el llenado del pedimento.
Recordemos que para poder realizar operaciones de comercio exterior mediante la aduana, ocupamos de realizar un pedimento. En este pedimento, ¿qué va? En el pedimento lleva toda la información de la mercancía. Viene desde el valor que tiene la mercancía, si cuenta con algún gasto adicional de flete por seguro o de transporte o de almacenaje. Vienen los impuestos que se van a pagar de esta mercancía, vienen los aranceles que hay que pagar, viene el IVA que hay que pagar, vienen los datos del proveedor, quien le está vendiendo esta mercancía, viene la fracción arancelaria, viene la descripción de la mercancía. En caso de ocupar o que la misma fracción arancelaria requiera de algún aviso sanitario, algún aviso automático, o que tenga alguna regulación o restricción arancelaria, o en su caso una cuota compensatoria, también va a ir declarada dentro del pedimento. Ya cuando conocemos todo esto y que tenemos nuestro pedimento realizado, ya todo completo, ya cumplimos con las normas, que a lo mejor la misma mercancía requiere de alguna norma, ya tenemos todo declarado el pedimento, tenemos todos los documentos anexos, procedemos a realizar una validación del pedimento para que nuestro pedimento quede firmado con la firma electrónica del agente aduanal, lo que quiere decir que una vez que se manda a firmar ese documento a través de la FIEL, damos por concluido que toda la información estipulada en el pedimento es correcta. Entonces, cuando ya contamos con esa firma, con esa validación dentro del pedimento que ya todo está correcto, procedemos a realizar el pago de contribuciones de lo que nos está marcando el pedimento. Estas contribuciones van directamente a las cuentas de la autoridad, si no me equivoco es de la Tesorería de la Federación. Ahí se va todo el pago de impuestos tanto de IVA como de IGI, que son aranceles, DTA, IEPS, cualquier tipo de impuesto que pague la mercancía, todo se va directamente a esa cuenta. Ya que tenemos pagado nuestro pedimento, ya que contamos con la firma y pagado, ahora sí, nos abocamos a entregar esta documentación, a entregar el pedimento con todos sus documentos anexos a lo que viene siendo el transporte que el cliente contrató. Para que el transporte acuda a las instalaciones de la aduana para realizar la modulación de este pedimento. ¿Qué es la modulación de pedimento? La modulación del pedimento es llegar hacia donde se encuentran las instalaciones de la aduana, entregar nuestro pedimento y ahí los oficiales de la aduana hacen un escaneo. Los pedimentos cuentan con un código de barras que al momento que los oficiales de la aduana pistolean o escanean, les aparece toda la información que conlleva nuestro pedimento. Si existe alguna anomalía en esos documentos, los oficiales de la aduana nos los van a hacer saber. En caso de que todo está correcto, ellos siguen con su proceso de modulación hasta finalizarlo. El mismo oficial de la aduana, a través de su sistema, aleatoriamente nos indica si nuestra mercancía tiene un desaduanamiento libre. Esto quiere decir que el oficial le regresa los documentos sellados por la autoridad y pasa a salir de las instalaciones de la aduana sin ningún tipo de revisión, o como mejor lo conocemos aquí, le tocó verde, que quiere decir que tiene el paso libre sin ningún tipo de revisión. Puede que nos toque el reconocimiento a través de rayos gamma o rayos X. Entonces aquí lo que sucede es que el oficial se queda con dicho documento y mandan al transporte a lo que es el área de rayos X para hacer una revisión sobre lo que viene dentro, sin tener que abrir el transporte para la revisión física. En caso de que la autoridad a través de los rayos X encuentre alguna anomalía o algo sospechoso, es cuando solicitan que se haga la revisión interna de la mercancía. Pero de no encontrarse ninguna anomalía, de igual manera el oficial nos entrega otra vez el documento sellado por ellos y pasamos a salir de la aduana. Como tercera opción tenemos lo que es el reconocimiento aduanero. Esto quiere decir que si a nosotros no nos tocó el reconocimiento aduanero, es que nos tocó rojo el semáforo. Quiere decir que vamos a pasar a lo que es la plataforma de la aduana para que los oficiales nos hagan la revisión de lo que traemos nosotros declarado en nuestro pedimento.
Una vez que el transporte se estaciona en los patios de la aduana, dentro de la plataforma, es cuando empiezan a hacer el descargo de toda esa mercancía, y cuando ya toda se encuentra en patio, ahora sí, sale el oficial de la aduana con el pedimento que nosotros traemos y empieza a hacer la revisión. Empieza a cotejar lo que nosotros declaramos en pedimento y a lo que viene físicamente. Ya una vez terminada la revisión, si el oficial no encuentra ningún tipo de anomalía, de igual manera nos da lo que es el pedimento desaduanado, que quiere decir que no encontró ninguna incidencia, ninguna anomalía, nos los entrega sellado y procedemos a salir a los patios de la aduana. En caso de que en ese reconocimiento aduanero nos hayan encontrado algo que no coincida tanto físico con lo declarado en el pedimento, es donde se hace la revisión y podemos incurrir en alguna falta, en alguna incidencia marcada en la ley aduanera, por lo cual vamos a ser acreedores a una multa. Existen varios tipos de incidencias, porque nos faltó mercancía, porque pusimos de más, porque pusimos de menos, porque pusimos que eran manzanas y en realidad eran peras, o hay varias incidencias que marca la ley aduanera de las que podemos ser acreedores. Por eso es muy importante el tener correcta la información que le solicitamos al cliente, porque es lo que va a ir declarado en nuestro pedimento. Entonces, ya que una vez que terminamos con esto, salimos de lo que es la instalación de la aduana, salimos con nuestro pedimento sellado y ahora sí, la mercancía se va directamente hasta el cliente final, hasta la entrega final. Es así como terminamos con lo que es la importación. Es el proceso que conlleva la importación de mercancías. Algo complejo a lo mejor al explicarlo, pero ya en la práctica se hace algo cotidiano y conforme al diario vas haciendo esto un poquito más sencillo, ¿no? En lo que respecta a la exportación es más sencilla que la importación, debido a que en la exportación el agente aduanal no hace una revisión previa de la mercancía antes de llegar a las instalaciones de la aduana. En el caso de las exportaciones, la mayoría, si no es que todas las mercancías están exentas del pago de impuestos. Entonces, cuando nosotros nos otorgan una factura para realizar una exportación, tenemos alrededor de hace unos, yo creo que fue el año pasado, antepasado, que salió una nueva modalidad de realizar exportaciones, ya que el SAT solicitó saber qué es lo tanto que se exporta, perdón. Entonces, la nueva modalidad para las exportaciones es que las facturas deben estar timbradas, deben de contar con un CFDI para poder realizar estas exportaciones y así el fisco poder tener la cantidad de mercancía que se exporta y sobre todo conocer el pago sobre esas mercancías. Anteriormente se elaboraba una factura en cualquier programa de computación, le poníamos el valor que quisiéramos y ya con esto realizamos lo que son las exportaciones. Y bueno, ya que tenemos la factura, llenamos toda la información del pedimento, transcribimos todo, pasamos valores, pasamos los costos de fletes, costos de transporte, la fracción arancelaria es muy importante, la descripción, elaboramos el pedimento, de igual manera lo llevamos o lo mandamos, hacemos entrega del pedimento a la compañía de transporte que se va a llevar la mercancía para que se presente en las instalaciones de la aduana. Ya una vez que llega a la aduana, se hace el mismo proceso, llega a los módulos con los oficiales de la aduana, se entrega el pedimento, los oficiales de la aduana hacen el escaneo del documento, leen todo y regresamos a lo mismo. Si nos toca desaduanamiento libre, si nos mandan a rayos X o nos mandan a reconocimiento aduanero. Igual, ahí consiste en el mismo proceso, ¿no? Si toca reconocimiento, la revisión física de las mercancías, si no, pasamos, si no, únicamente por los rayos. Ya una vez que nos entregan el pedimento sellado, salimos de los patios de la aduana y para que la mercancía llegue a su destino final. En el caso mío, en el caso particular de nosotros, pues está Estados Unidos, aquí la isla, estamos en frontera con Estados Unidos, ellos todavía tienen que pasar el filtro de las revisiones con las autoridades aduaneras de Estados Unidos, pero pues de ahí ya es otro boleto. En lo que respecta al trabajo del agente aduanal, esto es
prácticamente algo general de lo que hace. Existen muchas más operaciones que se realizan o que realiza el agente aduanal, transferencias virtuales, cambios de régimen, entre otras. Hay muchas operaciones que el agente aduanal realiza, pero algo general, algo de que todos conocemos, importaciones y exportaciones, este es el mecanismo de lo que conlleva realizar las operaciones. Para, para concluir el tema que el día de hoy les he expuesto, pues quisiera decirles que hay muchas ventajas que el agente aduanal tiene. Juega un rol importante en la actualidad para la economía de nuestro país. El año pasado se hizo un estudio por parte del SAT, sacó unas estadísticas donde estipula que a través del comercio exterior, a través de estas operaciones de comercio exterior, donde el agente aduanal entra, hubo un gran impacto en lo que son las contribuciones que se pagaron el año pasado. Si más bien no recuerdo, estaban entre el cuarto o tercer lugar de los mayores ingresos que hubo en el año del 2017 en materia de contribuciones. Entonces hay un gran impacto que genera el agente aduanal para el cobro real y el cobro correcto de las contribuciones que se deben de pagar para la introducción de las mercancías que vienen de otros países. Otra de las ventajas que les puedo mencionar es que antes el agente aduanal se dedicaba a realizar únicamente el despacho de las mercancías, hacer esas figuras de representación legal para los clientes dentro de la aduana. Ahora el agente aduanal está creando un ambiente de trabajo, una relación laboral donde está ofertando servicios integrales, donde aparte de tener únicamente el despacho, únicamente la representación legal del cliente, está optando por crear medidas laborales o empleos, estableciendo líneas fleteras, estableciendo bodegas que le puedan dar el servicio completo tanto a nuestros clientes nacionales como a los extranjeros. Esto que trae como bueno el que el agente aduanal tenga todo el servicio integral, tenga todo el servicio completo, así al momento que los inversionistas extranjeros quieran traer sus mercancías para México para que aquí se manufacturen, el agente aduanal le brinda muchas facilidades y así con esto los inversionistas extranjeros de cierta manera quedan conformes con todo el servicio y hacen que traigan más y más inversión a nuestro país. Entonces, estas son ciertas conclusiones que les puedo decir sobre los beneficios que trae el agente aduanal y sobre todo la estabilidad que genera en cuestiones de contribuciones para nuestro país. Y por mi parte sería todo. Si hay alguna duda o algún comentario, estoy ahí en línea y para poder responder cualquier duda que tengan o cualquier comentario. Muchísimas gracias.